leyendo el prólogo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron comprenderla. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el prólogo que hace Juan de su Evangelio. Un prólogo único en toda la Escritura. Un prólogo que muestra de manera clara y directa quién es la persona del Señor Jesucristo, de manera clara, directa y sublime. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, es la luz, es la vida de los hombres. Y también es muy llamativo y diciente el final del Evangelio. Y en el capítulo 20, versículo 30 al 31 está el propósito que hemos leído una y otra vez en esta exposición del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el capítulo final, en el capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La persona del Señor Jesucristo, la relación personal más importante, la relación personal más importante que ser alguno en su existencia pueda tener. Muchas veces no percibimos a la persona del Señor Jesucristo como lo que es una persona, y nunca en nuestra vida cristiana muchas veces percibimos que la vida cristiana se trata de una relación personal. Muchas veces no percibimos esto, y esto es fundamental. El cristianismo es una relación con una persona, con la persona maravillosa del Señor Jesucristo, y ese es el énfasis del Evangelio de Juan. El énfasis del Evangelio de Juan es que las personas crean en Jesús y tengan una relación personal con Él, una unión personal con Él. No es cuestión de doctrina, es cuestión de relacionarnos con la persona del Señor Jesucristo. Lógico que la enseñanza doctrinal nos guía a esa relación, pero el cristianismo es una relación personal. Juan también, más adelante, en un pasaje que estudiaremos, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Relación personal con la persona del Señor Jesucristo. La semana pasada vimos la tragedia de tener líderes religiosos falsos, y en el contexto del primer siglo, donde estamos en el capítulo 10 del estudio del Evangelio de Juan, la tragedia es que aquellos pastores, aquellos líderes religiosos que debían haber dirigido al pueblo a una relación personal con la persona del Señor Jesucristo, hicieron totalmente lo contrario. Lo que hicieron fue impedir esa relación, prohibirla, ir en contra. Y también vimos que en medio de esa tragedia
El Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor, como el pastor que viene por sus ovejas. Y viene por sus ovejas para darles vida en medio de esa tragedia de tener falsos dirigentes religiosos. Mis hermanos, llegamos a la enseñanza número 35 en torno al Evangelio de Juan. Y estamos posicionados en el capítulo 10 y hemos estudiado hasta el versículo 21 del Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Es decir, que en este momento estamos posicionados en la mitad del estudio del Evangelio, en la mitad de la extensión del Evangelio de Juan. Pero eso solo en torno a la extensión del Evangelio de Juan. Porque en torno a la vida del Señor Jesucristo estamos a 3 meses con lo que vamos a estudiar en esta mañana, en ese relato bíblico. Estaba solo a 3 meses de enfrentar su pasión, porque Juan divide su evangelio en que la última parte de su evangelio, la última mitad, se va a dedicar exclusivamente a las últimas semanas del ministerio del Señor Jesucristo. El evangelio de Juan, en su segunda mitad, se va a enfocar en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando finalicemos este capítulo, el Señor Jesucristo, y lo vamos a finalizar la próxima semana, el Señor Jesucristo sale de Jerusalén y no va a volver sino hasta esa última semana de su ministerio a enfrentar la pasión. Es decir, que lo que estudiemos en esta mañana y la próxima semana es la última vez, es el fin del ministerio público del Señor Jesús, como Juan lo relata. La última vez que Jesús va a estar en Jerusalén antes de enfrentar su pasión, y podríamos decir que es la última oportunidad que tenían aquellos que lo rechazaban de aferrarse a Él y de tener una relación personal con Él. Ahora, en torno a la persona del Señor Jesucristo hay un gran problema, en esa época y ahora. En esa época, los judíos esperaban un Mesías totalmente distinto a lo que Jesús era. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un líder poderoso que los liberara del yugo del imperio romano. Un tipo David, un tipo como guerrero que lo liberara del imperio romano. Así que la persona del Señor Jesucristo para los judíos no era llamativa. Eso ya lo había profetizado Isaías. Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesucristo no era alguien llamativo para los líderes religiosos judíos, por el contrario, y en especial los saduceos. Ellos no tenían ningún interés que el imperio romano se sintiera presionado para ir en contra de alguien que estaba llevando el título de Mesías, sabiendo el contexto que ellos tenían en torno al título de Mesías, que era un líder religioso. Así que Jesucristo no era llamativo, como el Señor Jesucristo no es llamativo en el día de hoy, en este sentido. Tristemente, se ha tenido que transformar la presentación de la persona del Señor Jesucristo para que las personas le llamen la atención ese mensaje. Hoy en día se predica un evangelio totalmente distinto a lo que es el evangelio que surgen de las Escrituras, porque se tiene una necesidad de que las personas allá afuera les llame algo la atención para que vengan tras eso que les llama la atención. Y lo que se ha hecho es desvirtuar la verdad del evangelio, y eso es algo que nosotros no podemos permitir, iglesia de Dios. La persona del Señor Jesucristo no es llamativa para todo el mundo, y tampoco es el propósito del evangelio. El evangelio no tiene que ser llamativo para todo el mundo, es imposible. Y vamos a ver en esta mañana el por qué es imposible. Vamos a seguir el estudio y vamos a ir al versículo 22 de Juan capítulo 10. Y dice el apóstol Juan: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora, a partir de este versículo, lo que hace Juan es colocarnos en otro momento dentro del ministerio del Señor Jesucristo. No sé si has caído en cuenta que cuando Juan habla de una fiesta religiosa,
lo habla para colocarnos dentro de un contexto distinto a lo que ha venido tratando. El estudio que hemos hecho desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 21, el estudio que hemos hecho desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 21, ¿suena un teléfono por allí? Ya estoy obsesionado. El estudio que hemos hecho desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 21, está marcado en medio de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esa fiesta de los tabernáculos que marca ese estudio que hicimos del capítulo 7 al capítulo 10, versículo 21, le da el contexto a las expresiones y a lo que sucedió en todo eso que estudiamos desde el capítulo 7 al capítulo 10, versículo 21. 6 meses antes de enfrentar su pasión. Si nosotros no entendiéramos qué significaba la fiesta de los tabernáculos, el simbolismo que tenía, hubiésemos perdido gran parte de entender el peso de las palabras que el Señor Jesucristo expresó acerca del mismo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: el que tenga sed, en esa fiesta que ya estudiamos de los tabernáculos, el que tenga sed, venga a mí y beba. También dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, si tú no entiendes qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos, y si tú no entiendes qué ritualismos había en medio de la fiesta de los tabernáculos, no hubieses sacado toda la profundidad a estas expresiones que dio el Señor Jesucristo acerca de sí mismo. Cuando estudiamos este pasaje, vimos la profundidad, los rituales, lo que celebraban los judíos en torno a la fiesta de los tabernáculos, que le daba gran peso en torno a las manifestaciones que el Señor Jesucristo hacía de sí mismo. Así que cuando Juan introduce, como en este versículo 22, una nueva fiesta religiosa, una nueva fiesta judía, es obligatorio que entendamos qué se celebraba en torno a esa fiesta, porque entender qué se celebraba en torno a esa fiesta nos va a dar el contexto en torno a la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que Juan dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ahora, esta fiesta de la dedicación, que ya vamos a hablar de ella, se celebraba 3 meses antes de la Pascua. Es decir, que Jesús, en este punto, desde el versículo 22, está a 3 meses de enfrentar su pasión. Y vamos entonces a hablar de la fiesta de la dedicación. Lo primero que tenemos que decir es que si tú vas a buscar en el Antiguo Testamento la institución de la fiesta de la dedicación, no la vas a encontrar. Si tú vas al Antiguo Testamento buscando de dónde surge la fiesta de la dedicación, no la vas a encontrar. Cosa muy contraria cuando podemos nosotros ir a las Escrituras a ver de dónde surge la fiesta de la Pascua, de dónde surge Pentecostés, de dónde surge la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur. Todo este tipo de fiestas judías, nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y encontrar en el Antiguo Testamento de dónde surge, cómo se instituye esa fiesta, pero no con la fiesta de la dedicación. Y esto es debido a que la fiesta de la dedicación tiene como punto de partida un momento en la historia de la revelación bíblica que se conoce como el periodo de silencio. Es decir, que se da entre el profeta Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. Es lo que se conoce como los 400 años de silencio. ¿En qué sentido de silencio? En el sentido que Dios no envió profetas. No había profeta en medio del pueblo de Israel. En ese sentido, al no haber profeta, no hubo revelación bíblica. No hay libros que nosotros tengamos dentro de nuestra Biblia entre Malaquías y el Nuevo Testamento. La revelación había cesado y solamente empezaría con el cumplimiento de la profecía precisamente de Malaquías, que vendría uno antecediendo la venida del Señor, que prepararía el camino del Señor, y ese es Juan el Bautista. Así que por eso nosotros no encontramos en el Antiguo Testamento el punto de partida de la fiesta de la dedicación. Ahora, ¿qué era la fiesta de la dedicación? En ese periodo de 400 años, el pueblo judío vivió momentos terribles. Vivió momentos terribles, gran tribulación. Un hombre, un rey, un líder pagano llamado Antíoco Epífanes, tenía este propósito. El propósito de Antíoco Epífanes en el año 168 a.C.
era helenizar el mundo. ¿Qué significa helenizar el mundo? Él quería que todas las naciones dominadas por el imperio, esta era Selúcida, los selúcidos quería que todas las naciones dominadas por este imperio tuviesen una misma lengua, tuviesen un mismo pensamiento, tuviesen una misma religión. Ese era el propósito de Antíoco Epífanes, pero se encontró con un problema. Se encontró con un pueblo que no iba a permitir eso, el pueblo judío. Pero entonces Antíoco Epífanes, para lograr este propósito, y perversamente guiado por Satanás, porque es muy sagaz en hacer lo que hizo, iba a destruir todo aquello que tratara de relacionar a los judíos con el Dios de las Escrituras, con el Señor. ¿Qué hace Antíoco Epífanes? Toma a Jerusalén, entra al templo, coloca una estatua de Zeus en el lugar santísimo y en el altar sacrifica un cerdo y rocía con la sangre del cerdo el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, profana el templo. Profana el templo. Además de eso, prohíbe la lectura de las Escrituras. Todo rollo o pergamino de las Escrituras era quemado. Prohibió la circuncisión. Es decir, bloqueó todo aspecto que tenía el pueblo. ¿Para qué? Para relacionarse con Dios. Porque, mis hermanos, todo aquello que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, la institución del sistema sacrificial que está unido al tabernáculo, al templo, después cuando ya están establecidos en Jerusalén, las fiestas religiosas, los diferentes hechos sacramentarios, si pudiéramos llamarlo así, como la circuncisión, todos esos hechos no eran sino un simbolismo de cómo el pueblo podía relacionarse con Dios. Ahora, Antíoco Epífanes lo que hace es romper ese vínculo, tratando de obligar al pueblo a buscar, a mirar hacia donde él quería que se dirigiera. Y así fue. Y nosotros aún dentro del periodo del Señor Jesucristo, si estudiamos la composición de Jerusalén, vamos a ver que mucho de la cultura helénica estaba ya metido al interior de aún de Jerusalén, pero no completamente, porque en ese tiempo, 3 años después, se levantan unos judíos piadosos, liderados por un sacerdote, Matatías. Se levanta este grupo de judíos piadosos, liderados por Matatías, que tenía una serie de hijos, entre ellos Judas, el conocido como el Macabeo. Judas el Macabeo va a llevar una revolución en contra de esto que Antíoco Epífanes había instituido, y va a lograr la liberación de Jerusalén. Y entonces él va a entrar al templo y va a hacer sacrificios conforme a la ley del Señor, y va a hacer una rededicación del templo. Una rededicación del templo. Es decir, Antíoco Epífanes le devuelve al pueblo la forma de poder relacionarse. Judas el Macabeo le devuelve al pueblo la forma de relacionarse con Dios. Esa es la fiesta que ellos celebraban. Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Ahora, nosotros al día de hoy la conocemos como el Hanukkah, o los judíos lo siguen celebrando como el Hanukkah. Pero también recibía otro nombre, la fiesta de las luces. ¿Y eso por qué? Porque los judíos entendían que esa forma que tenían de relacionarse con Dios era que podían ser guiados por la luz del mundo. Podían ser guiados por Dios. Los judíos desde su salida de Egipto tuvieron esta visión de Dios, una columna de fuego que los guiaba en medio de su peregrinaje por el desierto. Así que al darle el término de la fiesta de las luces, ellos claramente expresaban que ahora tenían la oportunidad otra vez de tener una relación con el Dios que los guiaba. Ese es el contexto, eso es lo que celebraban los judíos en la fiesta de la dedicación. Josefo, que es un historiador judío de ese tiempo, del siglo I, dice lo siguiente en torno a esta fiesta. A esta fiesta la llamamos, dice Josefo, la fiesta de las luces, nombre que proviene, creo, de que nos fue dado el derecho de adorar en un momento en el que casi habíamos perdido toda esperanza de volver a ganar dicho privilegio. Ahora, entendiendo eso y sabiendo
que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento y aún de ese periodo que está antes del Señor Jesucristo, nos hacemos la pregunta, ¿en qué sentido esa fiesta de la dedicación enmarca lo que ahora va a hacer el Señor Jesucristo en torno a la persona del Señor Jesucristo? La Escritura dice, y volviendo al capítulo 10, versículo 22 y 23, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús, en medio de esa fiesta de la dedicación, 3 meses antes de su pasión, se paseaba por el templo. Y se paseaba por un lugar, y como para tener una referencia histórica, se paseaba por un lugar que según los judíos era el último lugar en pie que quedaba del templo de Jerusalén, de Salomón. Por eso le llamaban que se paseaba por el pórtico de Salomón, por el pórtico de Salomón. Allí estaba el Señor Jesucristo. Se estaba paseando en medio del tiempo, en medio de esa fiesta de la dedicación. Mis hermanos, como ya he enfatizado, todo sistema sacrificial, todo sistema de fiesta religiosa, todo eso apuntaba a Cristo. Veremos, sin perder Juan 10, un pasaje muy diciente en torno a esto, que es Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Y permítanme leerla de Nueva Versión Internacional, es decir, que los que no la tengan sigan la lectura. La Nueva Versión Internacional dice, según de Colosenses 2, 16 al 17, así que dice el apóstol Pablo a los gentiles, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva, o aún el sabbat, o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo lo que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento de fiesta religiosa, todo apuntaba a Cristo. Timoteo dice, y entendiendo el contexto de lo que celebraba en la fiesta de la dedicación, que era la oportunidad de volver a tener una relación con el Dios revelado en las Escrituras, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que aquel que era el cumplimiento perfecto de lo que, según los judíos, les había permitido Judas Macabeo de volver a tener una relación con Dios, aquel que era el cumplimiento de todo eso, que solo era una sombra, un simbolismo de la obra del Señor Jesucristo, se paseaba en medio del templo. Le llamaban la fiesta de las luces, pero si caíste en cuenta cuando leímos el prólogo del Evangelio de Juan, la luz del mundo es el Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El único medio que Dios ha establecido para poder relacionarnos con Él es la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, del 17 al 19. Así que aquel que era el cumplimiento de lo que ellos aún celebraban, la oportunidad de tener una relación con Dios, la oportunidad de tener la luz de la vida, se paseaba en medio del templo. La última vez que Jesús estaría antes de enfrentar su pasión. Ya habían pasado 3 meses de aquel evento maravilloso de que Jesús le hubiese que Jesús le hubiese dado la vista a un ciego de nacimiento. Todo lo que estudiamos tiempo atrás. Ya habían pasado 3 meses. Y nos surge la pregunta a nuestro corazón. En esos 3 meses, los líderes religiosos judíos habrían podido entender quién es la persona del Señor Jesucristo. En esos 3 meses que pasó entre la fiesta de los tabernáculos a la fiesta de la dedicación, que Juan empieza a narrar en el versículo 22, los líderes religiosos judíos habrán podido humillarse y entender quién es la persona del Señor Jesucristo. Ese evento
milagro, esa señal, esa obra maravillosa de darle la vista a un ciego de nacimiento era algo que no se había visto en toda la historia del pueblo de Dios. Como estudiamos en esa época, tú puedes buscar en el Antiguo Testamento muchos hechos milagrosos, pero nunca vas a encontrar que alguien le diese vista a un ciego, y mucho menos un ciego de nacimiento. ¿Habrían podido estos líderes religiosos entender durante estos 3 meses quién era la persona del Señor Jesucristo? Pues cuando uno lee el versículo 23 o 24, perdón, uno dice, como que hay una puerta de esperanza. Leamos el versículo 24 de Juan 10. Y le rodearon los judíos. Acuérdense que cuando Juan habla de judíos en todo el Evangelio, está refiriéndose a los líderes religiosos judíos. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y le hacen una pregunta. Ahora, esta pregunta es tremendamente importante. He repetido una y otra vez desde el comienzo del estudio del Evangelio de Juan que el propósito del Evangelio es que las personas crean que Jesús es el Cristo. Y esa es precisamente la pregunta fundamental que le hacen estos hombres allí a Jesús, paseándose en medio del templo en la fiesta de la dedicación. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se nos abre una puerta de esperanza en torno a los líderes religiosos judíos. Le estaban haciendo una pregunta muy importante. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Pero cuando hacemos un estudio del pasaje, esa esperanza decae inmediatamente. Porque ellos no se acercan al Señor Jesucristo como el que se acerca a un rey. Ellos no se acercan al Señor Jesucristo como quien se acerca a un líder amado. Ellos se acercan al Señor Jesucristo con odio. Y la Reina Valera dice que le rodearon. Imagínese usted ese momento. El Señor Jesucristo camina en medio del templo y vienen los líderes religiosos judíos y le rodean. Eso es hacerle gavilla al Señor. Le rodean. Es una actitud violenta. Y ese es el fundamento o el término que tiene la expresión en griego. Es una expresión de violencia. Y dice que le hacen la siguiente pregunta. Y dentro del griego, la pregunta es llena de ira. La pregunta es llena de ira. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos atormentarás? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos un estudio de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, nosotros entendemos que cada vez que los líderes religiosos se acercaban al Señor a hacerle una pregunta, tenían un propósito: tenderle una trampa. Y aquí no es distinto. Aquí no es distinto. Cada vez que los líderes religiosos se acercaban al Señor Jesucristo con una pregunta, no era un espíritu abierto en pos de entender y aceptar lo que Jesús fuese a responder. La intención, y apoyándonos aún dentro de los evangelios sinópticos, era tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Nosotros hemos estudiado desde Juan capítulo 7 que el deseo de los líderes religiosos judíos era que matarlo. Lo odiaban. Odiaban a la persona del Señor Jesucristo. Y cuando se les acerca en torno a esta pregunta tan importante, ellos no están esperando a ver si el Señor les dice y ellos, ok, vamos a creer. Ellos estaban tendiéndole una trampa al Señor Jesucristo. Ahora, conforme también a lo que nosotros vemos en los evangelios sinópticos, el Señor Jesucristo, con su sabiduría maravillosa, no solo les responde, sino que los deja plom, los deja sin argumentos, Así que quería tenderle una trampa. Y la trampa era la siguiente: si el Señor Jesucristo, y la palabra abiertamente, es decir, en público, que todas las personas que estuvieron allí lo oyeran, si el Señor Jesucristo respondía: sí, yo soy el Mesías prometido, los romanos que dominaban Jerusalén no iban a permitir que ese hombre viviera. ¿Por qué? Porque el contexto de Mesías entre los judíos era que un líder revolucionario que libraría al pueblo de la opresión extranjera. Y los romanos
no permitía nada que fuese en contra de su autoridad. No sé si tú has estudiado lo que es la Pax Romana. La Pax Romana era una serie de leyes que los romanos tenían en torno a alguien que siquiera pudiese tratar de levantarse en torno a su poder y a su dirección. Así que la trampa consiste en que si Jesús decía abiertamente, sí, yo soy el Mesías, crearía un gran problema en torno a él y los romanos. Pero no solo eso, también los líderes religiosos judíos no iban a aceptar que este hombre, que no tenía ningún poder, ninguna influencia, se fuese a llamar a sí mismo como el Mesías. Así que era una doble trampa. Vamos a ver que precisamente este contexto en torno al Mesías es lo que 3 meses después va a llevar al Señor Jesucristo a ser muerto. Pero en este momento no era la hora. Ahora miremos cómo el Señor Jesucristo le responde a esa pregunta capciosa, tramposa. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Señor Jesucristo no le responde según el concepto que ellos quieren que le responda, pero le responde a la pregunta. Él no le responde como ellos quieren que responda para que escuchen aún las personas y vayan y digan a los romanos, sino que le responde la pregunta, pero en torno a lo que ya Él ha hecho y ha dado testimonio de sí mismo. Miremos varios puntos. Pon un separador allí. Vamos por ejemplo a Juan capítulo 8, versículo 12. Jesucristo cuando se presenta a sí mismo, y eso que no vamos a estudiar el capítulo 5 de Juan, que es un testimonio muy directo, pero vamos a ir solo a la última que vimos de la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto no es una expresión velada en torno a quién era la persona del Señor Jesucristo. También en el versículo 24 les dice a aquellos líderes judíos religiosos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto no es una respuesta velada en torno a quién era el Señor Jesucristo. O lee el versículo 58 de Juan 8. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto no era una respuesta velada, a tal punto que lo trataron de apedrear después de esa afirmación que está en Juan 8:58. Claro que el Señor Jesucristo les había dicho con antelación quién era Él, y claro que se había revelado como el Mesías prometido. Así que el problema no era que el Señor Jesucristo no lo hubiera dicho, el problema era que no creían. El problema era ese, el problema era que no creían. El Señor Jesucristo había pasado su ministerio entero diciéndolo, que Él era el Cristo prometido, que Él era el Mesías, que Él era aquel que cumplía la profecía de Daniel capítulo 7, un hijo de hombre que descendía del cielo. Un hijo de hombre que descendía del cielo y que se le daría un gobierno eterno. Y no solo había dado testimonio en torno a quién era Él, sino que las obras que Él hacía daban testimonio, soportaban lo que Él decía. Por eso dice en el versículo 25: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que el problema era el siguiente: el problema no era que el Señor Jesucristo no hubiese dado testimonio de quién era, el problema era que no creían. ¿Y por qué no creían? Porque habían tomado la determinación de no creer. Algo tan evidente como las manifestaciones gloriosas que hace el Señor Jesucristo, ellos habían tomado la determinación de no creer. No vamos a creer. Le habían prohibido al pueblo, como estudiamos en el capítulo 9, que nadie podía creer que Jesús era el Cristo. Habían tomado la determinación. Por eso, si vemos el último versículo del capítulo 9, el Señor Jesucristo lo que va a hacer es relacionarlos. El versículo 41 es el último versículo. 41. Jesús le responde a esos que niegan la evidencia de un hecho tan maravilloso como que se le dé vista a un ciego. El Señor Jesucristo les dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos,
vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque era tan evidente las señales de que Jesús era el Mesías, que era un hombre de Dios, que al negarlas se estaban haciendo ellos mismos como a ciegos. Habían tomado la determinación de no ver. Ellos rechazaban lo evidente porque odiaban al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué odiaban al Señor Jesucristo? ¿Por qué tanto odio dentro de su ser en torno a la persona del Señor Jesucristo? ¿Por qué tantas personas hoy odian a los cristianos y su predicación? ¿Por qué? Vayamos a, sin perder, Juan 10, a Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. El apóstol Juan dice, Juan 3, 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente odiaba a Jesús? ¿Por qué la gente odia en la verdadera predicación cristiana? La verdadera, no la matizada, no la con florecitas, con caritas felices, ¿sí? La verdadera predicación cristiana. ¿Por qué? Que la gente odia la exposición de sus pecados. Ellos odiaban al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo, a esos que el pueblo tenía como impolutos hombres de Dios, el Señor Jesucristo les había dicho: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera de la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y lo odiaban, porque la sombra, el pecado aborrece la luz. La sombra, el pecado aborrece la luz. Cuando un cristiano lleva la verdadera exposición de la palabra, aquellos que aman pecar aborrecen ese mensaje. Aquellos que aman pecar, les gusta el mensaje Jesús es amor. Les gusta el concepto Dios me entiende. Eso es fácil de aceptar. Les gusta el concepto Dios está interesado en que tú seas feliz. Eso lo acepta cualquiera. ¿Quién no acepta ese mensaje? Pero cuando se presenta un evangelio que dice: tú estás destituido de la gloria de Dios, tú eres un hijo de ira, tú eres un muerto, eres un ciego, eres un esclavo del pecado, las personas aborrecen ese mensaje. Yo les he dado tu palabra, oraba el Señor Jesucristo al Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El papel del cristiano, mis hermanos, es llevar la verdad. Ahora quiero que miremos, sin perder Juan 10, lo que el apóstol Pablo va a decir que sucede cuando el cristiano lleva la verdad. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Yo lo voy a leer de Nueva Versión Internacional porque me parece muy clara la expresión que Nueva Versión Internacional tiene de este pasaje. Pero este es el punto, o el que nosotros como cristianos debemos tener en claro cuando nosotros llevamos el verdadero mensaje del Evangelio. Esto es lo que sucede en las personas. Segunda de Corintios 2, versículo 14 al 17. El apóstol Pablo dice: sin embargo, luego de Nueva Versión Internacional, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y dice: y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Por medio de nosotros esparce, eso es esparcir la palabra de Dios. Versículo 15: porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre dos personas, tipos de personas, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dos tipos de personas hay en el mundo entero: los que se salvan y los que se pierden. Y esos dos tipos de personas reciben
el mensaje que los cristianos debemos llevar. Ahora mira lo que dice el versículo 16, en torno a los últimos, a los que se pierden. Para estos somos ¿qué? Olor de muerte que los lleva a la muerte. Ahora, ¿cómo crees tú que percibe aquel que va camino a la muerte este mensaje? Odia ese mensaje. Ahora, los otros, los que van a vida, para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Ahora me encanta el versículo 17, porque eso es lo que quiero que quede marcado en tu ser. No presentes un evangelio de mentiras, de rosas, de caritas felices. A diferencia de muchos, dice Pablo, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviado de Dios que somos. Como de cristianos no tenemos el derecho de cambiar el mensaje que está en las Escrituras, que para muchos es un olor a muerte, odiado. Regresando al contexto de Juan 10, la verdad es que ellos no creían porque odiaban a Jesús, porque las tinieblas odian la luz, y habían decidido hacerse ciegos, actuar irracionalmente, rechazar cualquier señal y muestra que testificara quién era el Señor Jesucristo. Hoy hay muchos así. Las obras que el Señor hacía eran el respaldo de lo que Él decía. Pero mis hermanos, como les dije, cuando alguien como estos fariseos, saduceos, líderes religiosos venían a hacer una pregunta al Señor Jesucristo, no se quedaba solo con una respuesta clara, sino que siempre el Señor iba más allá. Y ahora les va a mostrar la causa de por qué ellos no creían. Y esto es más ofensivo. Y esto que vamos a estudiar sí que es ofensivo en el día de hoy. En este día que dice, todos pueden caminar un camino que los conduzca al cielo. Lo que les va a mostrar ahora el Señor Jesucristo es algo que está por encima aún de ellos mismos y de su decisión de creer o no creer. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, la responsabilidad humana, que es lo que leímos en el versículo 25, y lo que ellos habían hecho en torno a la persona del Señor Jesucristo, es una verdad bíblica. Pero también hay una verdad bíblica, y es que nadie cree en el Señor Jesucristo si Dios no hace una obra dentro de Él. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nadie tiene de forma natural lo que se debe tener para creer en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nadie tiene de forma natural lo que hay que tener para conocer a Cristo. La fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, esa iglesia que tanto amaba, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es ¿qué? Concedido. ¿Y qué es concedido? Se les ha dado el derecho. ¿De qué? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Creer en Jesús es una concesión. No es algo natural dentro de las personas. No surge de manera natural. ¿Cómo te convertiste en una oveja del Señor? Aquí en el contexto del buen pastor de este capítulo 10. ¿Cómo te convertiste en una oveja de Cristo? ¿Cómo? Una oveja no escoge a su pastor. Una oveja no escoge a su pastor. Es el pastor quien escoge a sus ovejas. Tú no te puedes convertir en una oveja de Cristo. Es Dios quien te escoge a ti, si eres o no una oveja de Él. Mis hermanos, es el momento de que la iglesia de Cristo empiece otra vez a pronunciar este mensaje, para que los incrédulos, los ateos, los soberbios, todos aquellos que muestran una actitud de orgullo ante la incredulidad,
Esa es una característica del soberbio muerto. El soberbio muerto que desprecia la verdad de las Escrituras lo dice con un espíritu de orgullo intelectual. Es hora que los incrédulos, los ateos, los soberbios conozcan esta verdad, que si no creen es porque no han recibido de Dios esa capacidad. Si no creen es porque no han recibido de Dios esa capacidad, y esto ofende. Estas personas venían por una respuesta del Señor Jesucristo, pero Él va más allá de la respuesta. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice algo que ofende: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y esto es ofensivo, pero esa es la verdad de las Escrituras que deben escuchar aquellos que con soberbia dicen: yo no creo a las Escrituras. La fe es el bastón para los débiles, para que caminen la vida. Idiotas, muertos, sordos, no creen porque no han recibido de Dios esa verdad, y ese mensaje debe volver a exponerse. Desde la perspectiva humana, estos judíos hostiles habían rechazado al Señor Jesucristo porque lo odiaban. Pero desde el punto de vista divino, no creían porque no eran ovejas del Señor. La soberanía divina nunca excusa la responsabilidad humana, y ellos eran responsables de no creer. Pero el Evangelio de Juan tiene un énfasis: la incredulidad se debe a la doctrina de la predestinación. Solo aquellos que han sido predestinados se aferrarán a los pies del Señor. Versículo 27 y 28 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Sabes por qué las ovejas del Señor siguen al Señor? ¿Sabes por qué las ovejas de Dios siguen al Señor? Si respondes porque conocen su voz, has fallado. Las ovejas del Señor siguen al Señor porque Él las ha amado. Y ese es el énfasis que tiene esta primera expresión. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas siguen al Señor. Las ovejas del Señor siguen al Señor porque Él las ama. Esa es la expresión fuerte que tiene aquí estas palabras del Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué las ovejas del Señor siguen al Señor? ¿Porque conocen su voz? Sí, pero ¿por qué conocen su voz? Y el énfasis que ha mostrado este pasaje que acabamos de leer es porque las conoce, las ama, en el contexto de conocer bíblico. Primera de Juan 4 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora lee el versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si el Señor soberano, el pastor de las ovejas, no hace una obra en una persona, esa persona no vendrá tras Él. En esto consiste el amor, en que Él nos ha amado, en que Él nos amó primero. ¿Sabes por qué podemos confiar en el Señor? Porque Él nos ha amado. Porque Él nos ha amado. Y este mensaje es ofensivo. El mensaje es ofensivo para aquellos
que piensan que es el hombre quien decide buscar a Dios. El mensaje es ofensivo para aquellos que creen que pueden y tienen la capacidad de decir creo en Cristo o no creo en Cristo. Si tú dices no creo en Cristo es porque no has recibido el amor de Dios. Así es. Pero si tú eres una oveja del Señor, este mensaje que es ofensivo, y yo creo que es muy ofensivo para muchas personas acá. Yo no creo que todas las personas que están aquí sentadas son ovejas del Señor. Estoy seguro que no. Así que, si a ti te ofende este mensaje, yo lo entiendo. Ahora, para las que son ovejas del Señor, este mensaje llena de gozo su ser. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y vamos todos a Romanos capítulo 9, versículo 21 al 24. Todos sabemos que el capítulo 9 de Romanos es en torno a la elección. Ahora, Pablo se hace una pregunta retórica. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Quién puede resistir a la voluntad de Dios? Pero lo maravilloso de este versículo 21 al 24 es que Pablo expresa el porqué de la elección en torno a nosotros, los que hemos sido elegidos. El versículo 21 al 24 dice, y voy a leer de nueva versión internacional, perdónenme, pero voy a leer nueva versión internacional. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Reina Valera dice, para honra y para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Qué? Y este es el punto que nos toca a nosotros. O sea, muchas personas destinadas a la destrucción, pero el versículo 23 dice, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. ¿Entiendes el sentido de lo que está diciendo Pablo? La elección es para aquellos que han sido escogidos, glorifiquen a Dios, porque saben que no es nada que hubiese dentro de ellos que nos hiciese capaz de ser ovejas del Señor. Es que si son ovejas del Señor es porque Dios así lo ha determinado, y entonces los hijos de Dios le damos gloria a Dios. La gloria sea solo para Dios. La gloria solo es de Dios. Voy a leer otra vez el versículo 23. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa gloria. Y Pablo dice, por si tú piensas, qué orgullo de ese hombre que ya está ya parado diciendo eso, como si él supiese si es un Dios, si ha sido destinado. Claro que lo sé, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 24, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Este es un mensaje ofensivo. La doctrina cristiana debe exponer al mundo allá afuera que Dios no es el viejito bonachón que grita, crean en mí, con lágrimas en los ojos. Y triste porque la gente dice, no creo en ti, y le da la espalda. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano que ha escogido quiénes son de Él y quiénes no. Ese es el Dios de las Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora, pongámonos en los zapatos de los líderes religiosos que querían tenderle una trampa al Señor Jesucristo. La ira se ha exponencialmente crecido. No solo es que lo odien, sino que ahora el Señor Jesucristo les muestra su incapacidad de creer en Él, porque no son de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora, me siguen, dice el Señor Jesucristo, está en tiempo presente. Es una acción continua. ¿Y sabes por qué es continua esa acción? Ya hemos visto que la prueba de que una persona es un creyente es que permanezca firme hasta el fin.
Por eso el Señor Jesucristo habla en tiempo presente. ¿Y sabes por qué está en tiempo presente? Porque nadie las arrebatará de su mano. Es decir, no depende de la oveja, no depende del cristiano seguir al Señor. Si fuera así, todos pereceríamos. Todos los aquí presentes, ovejas del Señor, pereceríamos. Podemos, y el Señor puede afirmar en tiempo presente, me sigue, porque no depende de las ovejas, sino que depende del buen pastor. Depende del buen pastor. Nadie me las arrebatará de mi mano. Todos, y en mi ministerio he hecho mucho énfasis en el Salmo 73. Es un salmo que me encanta. Ahora, te voy a traer un recorderis de lo que expresa Asaf en torno a un periodo de crisis en su vida. Asaf arranca diciendo: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío. Y muestra dentro del Salmo 73 todo ese conflicto espiritual que vivió. Ahora, cuando él logra salir de ese conflicto espiritual, ¿sabes qué expresa? ¿Sabes qué expresa que hizo que él no hubiera caído? El versículo 22 y 23 del Salmo 73 dice: tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, esto es lo maravilloso, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf no cayó porque Dios era quien lo sostenía. Y él pudo entender eso después de que pasa su conflicto espiritual. Mis hermanos, el cristiano nunca va a caer porque no depende del cristiano, depende del buen pastor. El buen pastor deja las 99 ovejas y va atrás la que se ha salido del redil. Nunca perecerán, nunca perecerán. Es terrible. Es una herejía en el más alto grado aquellos que enseñan que se puede caer de la gracia de Dios. Vuelvo y repito, es una herejía en el más alto grado aquellos que enseñan que se puede caer de la gracia de Dios. ¿Por qué es terrible? ¿Sabes por qué? Porque ofenden al buen pastor. Aquellos que enseñan que alguien puede perder la salvación ofenden al buen pastor. Le dicen: tú no cumpliste tu labor. Tú no cumpliste tu labor, porque ¿cuál es la labor del buen pastor? Lee Juan capítulo 6, versículo 39, sin perder Juan 10. ¿Cuál es la labor de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Juan 6:39 lo indica. Y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre. El que me envió, dice el Señor Jesucristo. 2 puntos. Que de todo lo que me diere, ¿qué? No pierda yo nada. Otra vez, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero aquellos que enseñan que la salvación se puede perder, están diciendo que Jesús no cumplió esta misión. Y eso es una herejía. Mis hermanos, y para dar mayor énfasis a la seguridad que tenemos las ovejas del Señor, de que caminaremos siempre a su costado, el versículo 29 enfatiza esto, del capítulo 10. Mi Padre que me las dio es que mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes por qué las ovejas del Señor no pueden perder su salvación? Te voy a decir por qué. Porque es un propósito divino. Así es. Porque es un propósito divino. Ahora, yo sé que tú estás pensando ahí, si no perteneces a esta congregación, porque esto ya se ha enfatizado, pero yo conozco a mucha gente que ha estado en una iglesia y ha dado muestras de mucha adoración y ya no está. Pues claramente la respuesta es: ya respondiste, no eran. Porque las ovejas del Señor permanecen cuando para siempre. Si tú vas a estudiar el Salmo 73, Asaf nunca abrió la boca en contra de Dios. Él vivió ese momento internamente y siguió en su lucha. Alguien que sale del seno de la iglesia muestra que nunca fue
nunca fue una oveja del Señor. Nunca tuvo salvación, o sea que no pudo haber perdido lo que nunca tuvo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Volvamos a colocar en los pies de los líderes judíos. Ellos están entendiendo plenamente lo que le está diciendo el Señor. No es ni siquiera ya con Él, con Jesús. Ahora involucra a Dios. La salvación es un propósito divino. Y es un propósito que se decretó en la eternidad antes que nosotros existiéramos. Amén. Lee por favor Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, que para mí es un pasaje que repito y una otra vez porque es una base maravillosa de nuestra fe. Efesios 1, 3 al 5. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada condicionó a Dios para que nos escogiera, solo su propio deseo, porque no hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros especial. Porque a los que antes amó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Dice Romanos 8:29. Y me gusta colocar algo que muchas veces pasamos por alto. Y a los que antes amó, que es la palabra conoció en el contexto bíblico. ¿Sabes por qué Romanos 8:29 habla en presente? A los que antes amó, conoció, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Tal vez porque habla como si ya hubiese ocurrido. Porque es un plan determinado. A los que predestinó, va a glorificar. No hay ni uno que pueda ser arrebatado de ese propósito. Él es el Dios soberano. La fe, mis hermanos, es la certeza de lo que está por llegar. La fe es la certeza del porvenir. La fe es la certeza de lo que se cree. Es la convicción, certeza y convicción de aquello que tal vez aún no percibimos. Todos sabemos que está en Hebreos 11:1, pero muchas veces, y mal utilizando lo que hoy es la fe, el énfasis es: la fe es la certeza, la fe es la convicción de aquello que aún no percibimos, pero que es así. El Señor puede hablar como que nosotros ya estamos glorificados y nosotros todavía vemos que eso es algo futuro porque ya está determinado. ¿A dónde? En la eternidad. Mis hermanos, si el Señor, nuestro Dios, es aquel que hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nada que tenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y estas palabras son expresadas por el hombre más poderoso de la época, Nabucodonosor. El Señor Dios es aquel que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice el Señor Jesucristo. Muchos traductores de las Escrituras dicen que este pasaje debería traducirse así: lo que el Padre le ha dado al Hijo es precioso para Él. Dicen que esa es la más correcta traducción de Juan 10:29. Lo que el Padre le ha dado al Hijo es lo más precioso para Él. Y Dios, un Dios soberano, no va a perder lo más precioso que le pertenece, mis hermanos. Ahora, estos falsos discípulos, estos falsos dirigentes religiosos que habían venido a tenderle una trampa al Señor Jesucristo para que diese una declaración que les permitiera apresarlo, si Él decía abiertamente que era el Mesías, estos hombres se van con una respuesta aún mayor. Ellos venían con una expresión que les diese el pie para arrestarlo, pero el Señor Jesucristo va más allá siempre. Y en el versículo 30 entonces les dice: yo
y el Padre, uno somos. ¡Ay, Señor! Ya que se han tomado la molestia de venir a tenderme una trampa en torno a quién soy yo, váyanse con esta expresión: yo y el Padre uno somos. Ahora, no se ve, no sé si ves la construcción gramatical. ¿Quién se coloca primero? Solo sin tomar el predicado, solo la construcción gramatical para el pensamiento judío era una ofensa muy grande. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién se atreve a colocar al mismo nivel del Padre? Solo uno que es igual al Padre. El uno está en neutro, o sea, no enfatiza persona, porque lo que está enfatizando aquí el Señor no es que Él y el Padre sean una persona. Entonces por eso está en neutro en griego. Él está enfatizando que son una misma esencia, una misma naturaleza, una misma cosa, si lo podría expresar así. Así que esta declaración, yo y el Padre uno somos, va más allá de lo que estos falsos maestros judíos querían sacarle al Señor Jesucristo. Esta declaración va más allá de decir Jesús estaba acorde a la voluntad del Padre, como lo tratan de presentar los antitrinitarios, como los testigos de Jehová. No, espérate. Lo que dice Juan 10:30 es que Jesús está acorde a la voluntad del Padre. Eso lo podían aceptar los judíos. Que alguien dijera que está acorde a la voluntad del Padre era para aplaudirlo dentro del pensamiento judío. ¿Cuál problema iba a haber con eso? Pero mira la reacción que tienen los judíos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos entendieron muy bien lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y lo vamos a estudiar la próxima semana. Arrancamos esta mañana diciendo que habían venido a hacerle una pregunta, que pusiera una trampa al Señor Jesucristo para pensarlo, pero el Señor Jesucristo fue más allá y les dijo que ellos no podían creer porque no eran de sus ovejas. Y ser de sus ovejas era ser de las ovejas de Dios, porque Él y el Padre uno eran. Quiero cerrar con esto, mis hermanos. Los cristianos han caído en un error, o hemos caído en un error. Hemos bajado el tono de la exposición de la verdad de las Escrituras, tal vez con la intención de que las personas no se sientan ofendidas y puedan venir a escuchar la predicación de la palabra. Ese no es nuestro papel, mi hermano. Nos equivocamos en ello. Y ahora, siempre que tú estudias en las Escrituras que alguien trata de ayudarle a Dios en algo, la embarra. Si no, pregúntale a Abraham y a Sara. La embarra. Nosotros tenemos un mensaje claro que da. ¿Ofensivo? Sí. El Señor Jesucristo dice, si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Nunca nos ha dicho algo distinto. Pero nosotros no tenemos el derecho de cambiar la verdad bíblica porque no depende de nosotros, depende de Dios. Así que, mis hermanos, lo que podemos sacar como aplicación para nuestra vida, primero, un gran gozo. Si tú sabes que eres una oveja del Señor, todo tu día debe estar dándole gloria a Dios. Gloria, Señor. Yo sé para dónde voy. Yo sé la eternidad que me espera. Gloria a ti. No hay nada mío que hubiera podido condicionar que tú me eligieras. Fue tu voluntad. Pero también nos enseña que nosotros no podemos matizar el mensaje de las Escrituras. ¿Es claro y es ofensivo? Sí. Pero tiene un propósito en el ser ofensivo. Un propósito de Dios. Vamos a orar.